¿Qué es la política? Bueno, esta es una pregunta que todo ciudadano responsable debe hacer si está en la obligación de hacérsela y de darle respuesta. La política podemos definirla como una ciencia y por lo tanto sabemos que toda ciencia ha sido creada para el beneficio de la humanidad. La política sería la ciencia que tiene que ver con la toma de decisiones que se toman en una comunidad en beneficio de todos los miembros de esa comunidad. Esto es en la teoría. Sin embargo, sabemos que estamos en El Salvador y aquí pues las cosas de la teoría a la práctica pues distan a veces, lamentablemente, distan mucho una cosa de la otra. En la práctica, la política tiene que ver con el ejercicio del poder en función de quién lo ejerce y en función de a quién representa a esa persona que ejerce el poder referido gubernamentalmente. Por ejemplo, según esta teoría, si un agricultor es electo como alcalde o diputado, quiere decir que todo lo que él promueva lo va a hacer en función de defender los intereses de los agricultores. Si elegimos a un médico, en teoría este médico va a ejercer el poder gubernamental en función de los intereses de todos los médicos. Entonces quiere decir que si vamos al término donde nos dice que es un proceso de toma de decisiones, desde el momento en que una persona dice, es que a mí no me interesa la política, desde ese momento está haciendo política porque está tomando una decisión. Entonces, cuando usted y yo nos ausentamos del proceso político de nuestro país, en ese momento nosotros estamos dejando que otros tomen decisiones que me van a afectar a mí, lo van a afectar a usted y a toda su familia. Por ejemplo, cuando se dolarizó la economía salvadoreña, alguien tomó la decisión en función de los intereses que defendía. Pero esa persona no le preguntó a usted, ni le preguntó a mí, no le preguntó a los agricultores, no le preguntó a los obreros, no le preguntó a nadie, porque el interés que estaba defendiendo era de los empresarios más grandes del país. Entonces, cuando una persona salía de El Salvador con 1 millón de colones, ya en Guatemala ya no valía nada. Cuando una persona sale con $1 millón de El Salvador, es millonario en cualquier parte del mundo. Pongo este ejemplo para poder entender de lo importante que es que usted y yo sepamos qué es la política, cómo funciona y por qué debe de interesarnos. Porque si no nos interesa, entonces cuando suban los impuestos, cuando privaticen la salud, cuando privaticen la educación, entonces no vamos a tener por qué quejarnos porque nosotros hemos dejado que otros decidan por nosotros. Entonces la política como ciencia debe permanecer como tal. Y no debemos de permitir que nadie la distorsione, porque en nuestro país decir política es sinónimo de corrupción, pero la verdad es que no es así. Lo que sucede es que hemos tenido personas que dicen ser políticos y no lo han hecho. Porque el político o la persona que se dedica a la política debe trabajar en función de ayudarle a la gente. La política, en teoría, igual que la religión, no son un negocio, sino que son una manera de servirle a la comunidad, de preocuparse por los intereses de la comunidad. Entonces, ahora que usted ya sabe qué es política, ahora que usted ya sabe que si otro decide por usted le va a afectar, entonces creo yo que vamos a ser más conscientes, más críticos y a participar más en los procesos políticos de nuestro país.